El bulto en el departamento abandonado. Llevo más de 20 años viviendo en Tepito, en el mismo barrio de siempre, donde la mayoría de la gente ya se conoce por su nombre, o al menos de vista. Es uno de esos edificios viejos, con paredes agrietadas, olor a humedad en los pasillos y puertas que crujen incluso cuando no hay viento. Mucha gente va y viene, pero hay un apartamento que nunca ha cambiado. El número 14, al final del pasillo del tercer piso. Desde que soy residente, ese lugar ha estado cerrado. La puerta está siempre cerrada. La ventana da a un callejón estrecho y oscuro, y sin embargo, de vez en cuando, juro por todo lo que veo movimiento dentro. No es algo constante, pero cuando sucede, siempre me toma por sorpresa, principalmente por la noche, cuando llego a casa del trabajo o cuando bajo a comprar algo tarde. Me ha pasado que he subido las escaleras y he sentido ese frío extraño solo al pasar por delante de la puerta. La luz en el pasillo es débil, parpadea constantemente, lo que hace que todo sea aún más extraño. A veces he visto claramente una sombra moviéndose debajo de la puerta, como si alguien entrara caminando, muy lentamente. Una vez incluso oí el sonido de algo arrastrado, algo pesado. Me quedé allí unos segundos, intentando comprender, hasta que toqué la puerta. Nadie respondió, pero el ruido cesó inmediatamente. Era un silencio tan seco que me puso la piel de gallina. Después de ese día en que toqué a la puerta y el ruido paró, comencé a evitar mirar el número 14. Empecé a bajar las escaleras más rápido, como fingiendo que no veía nada, pero era imposible ignorarlo por completo. Hubo una noche, muy cerca de medianoche, cuando la luz del pasillo estaba apagada. Solo el final del pasillo, donde está este maldito apartamento, estaba completamente oscuro. Cuando pasé por allí, con el móvil en la mano usando la linterna, juro que volví a ver la figura, parada en la ventana, en el interior. Era como una silueta completamente negra, sin rostro, parada allí. Luego, cuando giré la cabeza hacia atrás, no quedaba nada, y la ventana se cerró. Una semana después, oí pasos, pero no eran pasos normales. Era como si alguien caminara con mucho peso, arrastrando un pie. Era de madrugada, me desperté con eso, y no vino desde arriba ni desde abajo, vino desde un costado, a partir de las 14, pero no hay nadie allí. Nunca lo tuve. Me levanté, fui a mi puerta, la abrí lentamente y me quedé en el pasillo, tratando de escuchar mejor. Los pasos se detuvieron cuando mi puerta crujió. Sentí un olor fuerte, como el de un paño húmedo que había estado guardado durante mucho tiempo, un olor viejo. Y entonces, de la nada, mi luz se apagó y me quedé en la oscuridad. A la mañana siguiente fui a hablar con el administrador del edificio, don Ernesto, que vive en la planta baja. Pregunté si alguien había entrado en el número 14 o si estaban renovando. Me miró seriamente, casi sin parpadear, y dijo que el apartamento estaba cerrado desde 1900. Hacía años. La llave ya no existía, según él. Aún así, le pedí que viniera conmigo y lo comprobara. Incluso subió, pero no quería acercarse a la puerta. Él simplemente dijo, «Déjalo en paz, pis», y rápidamente bajó las escaleras. El miedo en su rostro era evidente. Fue entonces cuando me di cuenta de que el problema no estaba solo en mí. Todos allí evitaban ese lado del pasillo. Comencé a prestar más atención a las reacciones de mis vecinos. Cada vez que alguien pasaba por el 14, aceleraban el paso. Nadie llamó nunca, nadie dejó nada delante. Un día vi a una de las señoras del segundo piso subir con flores y al pasar por la puerta hizo la señal de la cruz y murmuró algo, como si pidiera protección. Cuando me vio mirándolo, simplemente meneó la cabeza y continuó. Después de eso me obsesioné, quería entender qué había allí.
Empecé a buscar historias antiguas sobre el edificio y pregunté a algunas personas mayores. La mayoría de la gente se mantenía alejada, pero un vecino mayor me dijo que el último residente de 14 era un hombre que vivía solo, y quien murió allí. Y el cuerpo solo fue encontrado días después, cuando el olor se volvió insoportable. Esa noche no pude dormir. Mi cabeza estaba llena de pensamientos sobre ello. Eran casi las 3 de la mañana cuando volví a oír el ruido. Esta vez, además de los pasos, había algo diferente, una especie de murmullo. No pude entender qué era. Sonaba como si alguien hablara muy bajito, muy cerca de la puerta. Abrí los míos, lentamente de nuevo, y el sonido se hizo más claro, pero todavía incomprensible, como una voz que intentaba formar palabras y no podía. Di unos pasos más cerca, con el corazón acelerado. La sensación era que el aire era pesado y difícil respirar. Cuando estaba a unos 2 metros de la puerta, el sonido cesó, y por un segundo, lo juro, el pomo de la puerta se movió. No huí, pero tampoco me quedé allí. Regresé a mi apartamento, cerré la puerta con llave, puse la cómoda delante y me quedé despierto hasta el amanecer. Al día siguiente pensé en salir, tomarme un descanso, dormir en casa de un primo, no sé, pero algo me detuvo. Quizás curiosidad, quizás miedo de irse y volver y empeorar todo. El hecho es que esa misma noche todo quedó en silencio. Ningún ruido, ninguna sombra, nada, como si se hubiera ido o se hubiera cansado de burlarse de mí. Pero lo más extraño fue que al día siguiente, cuando caminaba por el pasillo, había una marca en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado desde el interior del 14 hasta tocar la puerta. Y había una pequeña mancha oscura justo en la grieta. Desde entonces nunca volví a ver la figura, nunca volví a saber nada. Pero la energía en ese rincón del barrio sigue siendo pesada, frío. El administrador del edificio nunca volvió a mencionar el tema y los vecinos actúan como si el 14 ni siquiera existiera. A veces me pregunto si todo eso fue real o si mi mente me jugó una mala pasada debido a las historias. Pero luego recuerdo el pomo de la puerta moviéndose, el olor, los pasos, y no hay forma de ignorarlo. Eso pasó, yo vi, lo sentí, y nadie me convencerá de lo contrario. El niño desapareció y la voz en el patio, nunca olvidaré el día que el niño desapareció. Su nombre era Emiliano, debía tener unos 5 años como máximo. Yo siempre jugaba en el patio aquí cerca, con ese coche rojo y las zapatillas ruidosas. Su madre lo dejaba allí mientras lavaba la ropa o barría el área común. Todo el mundo lo conocía porque era una persona que hablaba con todo el mundo, incluso charlaba con gente que no le prestaba atención, y luego de la nada, un día simplemente desapareció. Ningún grito, nadie veía nada, como si todo se hubiera evaporado en el aire. No lo vi desaparecer, pero vi la desesperación de su madre, los gritos, las carreras, la policía entrando al edificio. Eso dejó una marca en todos los aquí presentes. Durante días hubo una búsqueda en cada rincón. Registraron los apartamentos, el techo, los callejones, las alcantarillas. Nada, ninguna pista, ni siquiera apareció su carrito. Y lo más extraño es que nadie oyó ni vio nada extraño. Un niño no desaparece en mitad de la tarde, en un lugar donde siempre hay alguien alrededor. Después de una semana, la policía empezó a venir cada vez menos, hasta que dejó de venir por completo. Su madre se mudó poco después. Desde entonces, ese patio nunca volvió a ser el mismo. A veces miro por la ventana y espero verlo entrar corriendo, riéndose como siempre lo hacía. Pero lo que vino después fue otra cosa. Algo que me pone la piel de gallina hasta el día de hoy, solo recordarlo. La primera vez que escuché esa voz fue unas 2 semanas después de que su madre se mudara. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Me había despertado para ir al baño y al volver a la cama me quedé allí un rato, envuelta en la manta, escuchando el silencio.
Y entonces, de la nada, apareció una voz de niño, muy suave, diciendo, «Mamá». Era suave, un poco prolongado, como si viniera de muy lejos, pero al mismo tiempo tan cerca que parecía estar allí mismo, en la ventana. Me levanté lentamente y miré a través de la cortina. El patio estaba vacío, completamente oscuro, con solo la tenue luz de la calle iluminando parte de la pared. Pero la sensación que tuve fue que había alguien allí, de pie, mirándome. Al principio pensé que todo estaba en mi cabeza, o tal vez de algún vecino con el televisor con todo el volumen alto, pero luego empezó a repetirse, siempre alrededor de las 3 de la mañana, siempre la misma vocecita, a veces llamando mamá, otras veces diciendo, estoy aquí. Eso empezó a mantenerme despierto por la noche. Me despertaba solo, incluso antes de que la voz empezara, como si algo me llamara. Y luego vino el sonido. Se me erizaban los pelos inmediatamente y nunca tuve el coraje de abrir la ventana. Fue como si mi cuerpo supiera que, fuera lo que fuese, no era un sonido cualquiera. Una noche lo grabé con mi celular. Quería asegurarme de no volverme loco. Cuando lo escuché más tarde, la grabación solo tenía el sonido de perros callejeros aullando. Y esto también era extraño. Cada vez que aparecía la voz, los perros comenzaban a aullar al unísono, como si respondieran o advirtieran algo. Pero lo más aterrador fue el silencio que siguió. Un silencio pesado, como si incluso el aire se hubiera detenido. Ni ruido de coches, ni motos, ni quejas de vecinos. Nada. Solo ese vacío sofocante. Una vez me armé de valor y esperé la voz. Lo oí cuando me acerqué a la ventana y la abrí. Inmediatamente sentí un frío extraño, aunque esa noche no hacía frío. Miré hacia el patio y no vi a nadie, pero el sonido parecía más claro, como si estuviera debajo de mi ventana. «Estoy aquí», dijo. Y entonces me di cuenta de que no era solo una voz triste. Había algo en la entonación que me molestaba. Era como si intentara sonar infantil, pero no lo era. Había algo mal. Esa voz era demasiado buena para ser real, como si hubiera sido decorado. Después de esa noche, comencé a hablar con una vecina mayor, doña Chayo. Ella es una de esas personas que se da cuenta de todo, pero no dice nada, a menos que le preguntes. Cuando le conté lo que estaba escuchando, se puso seria y dijo que no era la primera vez que eso pasaba allí. Antes de Emiliano, hace muchos años, también desapareció otro niño, en un edificio vecino, también sin explicación, y después de eso, algunos residentes reportaron cosas similares, voces, juguetes moviéndose, la sensación de ser observados. Dijo que se detuvo cuando una familia llamó a un sacerdote y le dio una bendición general. Pero eso solo pone a dormir lo que esté allí. A partir de ahí comencé a sentir más que escuchar. Era como si el ambiente circundante se volviera más denso durante las primeras horas de la mañana. Me despertaba con la sensación de que había alguien en la habitación, oía pasos afuera, pero cuando miraba no había nada. Una noche oí el sonido de un carro que era arrastrado por el terreno irregular del patio. El sonido era exactamente el mismo que hacía Emiliano con su juguete. Me quedé quieto, con el corazón acelerado, rezando en silencio, esperando que se detuviera. Pero esto continuó durante unos buenos 5 minutos. Cuando finalmente se detuvo, el silencio fue tan absoluto que me hizo llorar. Los días pasaron y de alguna manera me acostumbré. Ya sabía que después de las 3 de la mañana algo pasaría. A veces la voz, a veces los pasos, a veces solo el aullido de los perros. Incluso dejé ofrendas en el patio, velas, juguetes. Nada cambió. Si ese era el espíritu de Emiliano o alguien usando su voz, era imposible saberlo. Solo sé que siempre parecía más triste que amenazante, pero aún así sentía miedo.
Miedo de que un día decida entrar por la puerta de mi casa en lugar de simplemente llamar desde afuera. Lo más extraño es que, de la nada, se detuvo. Una mañana me desperté a la hora habitual y nada. Esperé, escuché, miré por la ventana. No hay sonido. Voz. Ninguna, ningún paso, ningún perro. Al día siguiente lo mismo. Y el otro también. Fue como si simplemente hubiera desaparecido. No sé si se cansó o si esperó demasiado tiempo a que alguien respondiera. Pero hasta el día de hoy, cada vez que me despierto a las 3, mi instinto sigue siendo el mismo. Mirar el patio, esperar. Y espero no volver a oír esa voz. Si era Emiliano intentando regresar, nunca lo sabremos. Pero una parte de mí siente que nunca fue solo él. Había algo detrás de esa voz. Algo que sabía imitar el miedo y el dolor de un niño. Algo que se alimentó del vacío que quedó tras su desaparición. El barrio nunca olvidó el caso, pero ya nadie habla de ello. ¿Y yo? A veces todavía me despierto en mitad de la noche con esa opresión en el pecho. Pero ahora solo hay silencio. Un silencio pesado, lleno de cosas que quedaron sin respuesta. El taller maldito de la esquina. Hay una cosa de la que ya nadie habla aquí en el barrio, pero que todos recuerdan. Estoy hablando de aquel antiguo taller que estaba en la esquina de mi calle. Cuando era niño, pasaba por allí todos los días cuando volvía a casa de la escuela. Era un lugar estrecho, oscuro y lleno del sonido de martillos golpeando, radios chirriantes y un fuerte olor a óxido y grasa. El dueño era un hombre extraño, tranquilo, siempre con la mirada baja y las manos sucias de aceite. Nadie sabía mucho sobre él, excepto que trabajaba todo el día y casi nunca salía. La fachada estaba llena de placas torcidas y cables colgando. Parecía a punto de derrumbarse, pero dentro siempre había una luz encendida y un ruido proveniente de alguna máquina. Eso era parte del barrio, como una sombra permanente. Recuerdo el día que dijeron que había muerto. Yo ya era adolescente y el bullicio empezó por la mañana. Algunos dijeron que se había ahorcado con un alambre en la parte trasera del taller. Otros hablaron de una sobredosis, pero también hubo quienes juraron haber oído gritos esa mañana, como si alguien hubiera sido arrastrado al interior. Llegó la policía, selló la puerta y nadie volvió a tocar el lugar. Desde entonces, ese edificio permanece allí, cerrado, pero extraño. Las ventanas sucias daban a la calle, pero a veces, incluso años después, parecía que había alguien dentro. Y lo peor, el sonido. Al principio pensé que era solo mi cabeza, pero algunas noches podía oír claramente el sonido de herramientas, hierro arrastrándose, algo golpeando, como si el taller todavía estuviera en funcionamiento. Al principio, nadie dijo nada. Creo que la gente prefirió hacer como si no estuviera escuchando, pero después de un tiempo comenzaron los comentarios. Un vecino mayor dijo que oía fuertes golpes todas las mañanas, siempre a la misma hora. Una mujer del edificio de al lado dijo que podía oír un viejo motor encendiéndose y apagándose, como si alguien todavía estuviera trabajando en refrigeradores o licuadoras en el interior. Y hubo una noche en que lo oí yo mismo. Era un sonido metálico y repetitivo, como un martillo golpeando hierro. Y no duró mucho. Me quedé de pie junto a la ventana, con el corazón acelerado, tratando de comprender. El lugar había estado cerrado durante años. ¿Cómo fue eso posible? Un amigo mío, Leo, tuvo la estúpida idea de intentar entrar allí una vez. Eso fue cuando teníamos unos 20 años. Era del tipo que quería demostrar que nada era real, que todo era sugerencia de la mente. Esperamos hasta el amanecer y fuimos al taller. La puerta principal estaba cerrada con una cadena, pero había una entrada lateral, algo oculta que conducía al patio trasero. Forzamos el mango con un destornillador hasta oír un clic. Cuando entramos, el olor fue lo primero que nos impactó. Moho mezclado con grasa vieja. Era un olor pesado, nauseabundo y muerto. Y todo estaba oscuro.
Usamos la linterna del móvil para mirar a nuestro alrededor. El taller estaba intacto, como si alguien hubiera salido a fumar y fuera a volver en breve. Bancos llenos de piezas esparcidas, herramientas colgando, cables en el suelo, y allí al fondo un banco de madera con una radio apagada cubierta de polvo. El aire en el interior era irrespirable, parecía como si el taller se hubiera detenido a tiempo, pero lo peor ni siquiera fue eso. La peor parte fue cuando, de la nada, escuchamos un ruido que venía de la habitación de atrás, como si arrastraran una caja. Leo me miró y me hizo una señal de silencio. Nos quedamos quietos, sin poder respirar. Otro ruido, más fuerte. Esta vez sonó como si metales chocaran entre sí. Y fue entonces cuando lo oímos, una voz ronca y baja que decía algo que no entendíamos. No era español, no era nada que reconociera. Huimos sin mirar atrás. Al día siguiente, Leo tenía fiebre. Alto. Permaneció fuera de la cama durante 3 días, diciendo que soñó con alguien que martillaba sin parar, con ojos que brillaban en la oscuridad. Nunca más hablé con él sobre esto. Y nunca más me acerqué a esa entrada lateral. Después de eso, empezaron otras cosas. Que vive un hombre frente al taller dijo que una mañana vio encenderse la luz en el interior. Solo unos segundos, pero fueron suficientes para que se levantara de la cama y mirara por la ventana. Dijo que vio una sombra moviéndose en el interior, como si alguien muy alto hubiera pasado frente a la luz. Cuando parpadeó de nuevo, todo se volvió negro. Una mujer que vendía pasteles en la esquina juró que escuchó a alguien llamarla por su nombre, una voz que venía del interior de la tienda. Dijo que era la voz de su exmarido que murió hace 3 años. Ella lloró cuando contó esto y después de eso dejó de vender en el mismo lugar. Otros dijeron que vieron figuras en las ventanas o escucharon sonidos extraños mientras pasaban apresurados por la noche. Nadie más se detuvo cerca de allí, y hasta los perros callejeros evitaban la acera de enfrente. Pasaron corriendo con el rabo entre las piernas. Uno de los momentos más extraños fue cuando un corredor intentó alquilar el espacio. Un joven entusiasmado dijo que quería convertir el taller en un café retro. Entró, lo inspeccionó y tomó fotografías. Ese mismo día publicó en las redes sociales. Pero esa misma noche, los vecinos escucharon ruidos aún más fuertes provenientes de allí, como si alguien estuviera rompiéndolo todo por dentro. Al día siguiente, el corredor llamó para decir que ya no quería la propiedad. Dijo que no era el tipo de energía con el que quería lidiar. Y desapareció. Él nunca apareció otra vez. Nadie más lo intentó. Lo que la gente dice aquí, un poco en secreto, es que el dueño anterior estaba involucrado en algunas cosas extrañas. Había gente que decía que hacía reparaciones diferentes, con piezas que no eran de aquí. Otros decían que siempre leía libros gruesos, con tapas negras, llenos de símbolos extraños. Una vez dijeron que recibió una caja del exterior del país y después de eso comenzó a comportarse de manera aún más extraña. Trabajaba al amanecer, dejaba la puerta entreabierta y murmuraba cosas para sí mismo. Se podía escuchar el sonido de una máquina funcionando incluso sin energía. Hasta el día de hoy, cuando paso por el taller, evito mirar demasiado. Las ventanas todavía están sucias, pero a veces se puede ver movimiento en el interior. Una sombra, una reflexión, algo que no debería estar allí. He pensado en irme del barrio, pero no sé. Crecer aquí hace que te acostumbres a este tipo de cosas, aunque no quieras. Solo sé que hay noches en las que todavía escucho el sonido del martillo, los mismos 3 golpes seguidos, como si alguien estuviera arreglando algo que nunca funcionará. Nunca volví a entrar allí. Ni siquiera tengo intención de hacerlo. Estaba encerrado en el tiempo, en un espacio del que, tal vez, el dueño nunca salió realmente. Y si te metiste con algo que no debías, dejaste algo abierto que no se cerrará tan fácilmente.
A veces pienso que lo que escucho no son ecos del pasado, sino más bien de su presente, continuando en nuestro interior. Solo, laboral, espera,